Bueno, bienvenidos a la clase de diseño mecánico 2. Hoy vamos a ver entonces simbología electroneumática y diseños de secuencias de electroneumáticas mediante lógica cableada. Entonces comenzamos, vamos a primero a mostrar o a comenzar con la simbología neumática. Y comenzaremos por los actuadores. Entre los actuadores, pues solamente vamos a mencionar dos de ellos. Tenemos este símbolo. En el chat dice, bueno, sí. Tenemos este símbolo. Donde aquí solamente tenemos una conexión e internamente hay un resorte y a este cilindro le llamamos el cilindro de simple efecto. Es decir, el aire entra por aquí, logra que vence la fuerza del resorte y el vástago sale. Pero si suelto la presión aquí, entonces la fuerza del resorte devuelve el vástago. Ese es el funcionamiento básico de este cilindro. Tenemos otro. El otro tipo de cilindro es el de doble efecto. Entonces, él tiene ya doble conexión. Por aquí, el aire desplaza el vástago y el aire golpea el émbolo y desplaza el vástago para que salga. ¿Sí? Pero si el aire ingresa por acá, hace lo contrario. ¿Sí? El vástago retrocede. Entonces, tenemos aquí el cilindro de doble efecto. Listo. Eso en cuanto a actuadores. Pero entonces aquí hay algo que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hago para que, por ejemplo, este que es de doble efecto, cómo hago para garantizar de que no entre aire, o sea, que entre aire por aquí para que salga, pero sin que entre por aquí para que lo devuelva, ¿sí? O sea, no va a haber cruce, pues, o sea, en ningún momento un cilindro no se le debe, o sea, no se le debe hacer llegar dos presiones de aire por cada toma. Hay que garantizar siempre la entrada de aire por una de las dos tomas para que el cilindro avance o retroceda. Entonces, para hacer eso, existen lo que son las válvulas de distribución de aire. Entonces, vamos a solamente a mencionar las dos más usadas, ¿sí? La primera de ellas es la siguiente. Este es el símbolo. A esta válvula le llamamos válvula 3-2. ¿Qué significa el 3? Que tiene tres vías o tres conexiones. Y el número 2 significa que posee dos posiciones. ¿Qué significa las posiciones?
el recuadro. O sea, este recuadro es una posición y este recuadro es otra posición, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las vías o las conexiones? Las conexiones son estas. O sea, aquí tenemos una conexión. De hecho, es la conexión de entrada de aire, la conexión 1. Por aquí tenemos la conexión 3, que es salida de aire, ¿sí? Desfogue de aire. Y acá tenemos este punto de conexión también, que es el 2, que es, eh, digamos, el aire que iría a alimentar al cilindro, ¿sí? Entonces ahí están las tres conexiones, ¿sí? Esta válvula 3.2 usualmente se emplea para distribuir el aire a un cilindro de simple efecto. ¿Sí? Bueno, el otro tipo de válvula es la siguiente. Entonces tenemos a ver, aquí una flecha así. Y quedó muy chiquito. Disculpenme, vamos a hacerla mejor. Entonces, también posee dos posiciones, una y dos, pero las conexiones son 5. Entonces, las conexiones van a ser las siguientes. Y por acá. Entonces, por aquí tenemos la conexión 1, ¿sí? Por aquí la conexión 3 y por aquí la conexión 5 y estas 2 y 4. Entonces, a esta válvula es la válvula 5.2, ¿sí? 5 conexiones, 2 posiciones. Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué solamente se cuentan las conexiones que están en una sola posición? Porque esta posición, esto se intercambia, ¿sí? Creo que todavía no hemos entrado en ese detalle. Entonces, como la posición se intercambia, estas conexiones pasan a ocupar las que están acá. Y esta posición se invierte con la otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿vale? Ah, vale. Ya simplemente es el símbolo que lo quiere interpretar así. Exacto. Entonces, esta válvula, la 5.2, se emplea, se emplea para cilindros de doble efecto. ¿Listo? Por ahora está el símbolo. Cuando ya llevamos circuitos electroneumáticos, ya vamos a empezar a conectar, ¿sí? Entonces, por ahora está el símbolo. Ya cuando hagamos el diseño, ya yo les mostraré si dos va conectada aquí o dos va conectada acá, ¿sí? Entonces, ya eso ya. Pero de momento, pues esto es lo esencial en cuanto a la neumática, ¿sí? La válvula de distribución, ¿sí? Y los actuadores. Bueno, vamos ahorita
Bueno, acá de pronto, mm, para que simplemente quede por ahí, por aquí más o menos, el triángulo, hay un triángulo que es alimentación. Alimentación de aire. ¿Listo? Bueno, pasemos a acá. En cuanto a las válvulas de distribución, resulta que aquí está nada más la válvula sola, o sea, todavía no hay nada que la accione. Necesitamos de unos accionamientos. Entonces, vamos a colocar los símbolos de los accionamientos. Accionamientos para válvulas distribuidoras. Entonces, tenemos varios tipos de accionamientos, ¿sí? Tenemos accionamientos manuales, mecánicos, eléctricos, neumáticos también. Entonces, comencemos por los manuales, ¿sí? Entonces, entre los accionamientos manuales tenemos, por ejemplo, este símbolo, que sería el de un pulsador, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, hay accionamientos manuales de tipo palanca, ¿sí? Entonces, cuando es una palanca que acciona, entonces tenemos algo así. Y este sería accionamiento manual por palanca. Y hay otro tipo de accionamiento que es por pedal. Entonces, con un pedal, yo puedo lograr accionar a una válvula distribuidora. Este sería el tipo pedal. Bueno, vamos con los accionamientos mecánicos. El más popular de todos, y casi que se usa mucho. Resorte. ¿Sí? También tenemos el de rodillo. Algo así, símbolo. Sería por rodillo. ¿Sí? Y tenemos los eléctricos. Entonces, eléctrico sería simplemente una especie de solenoide aquí. Así. Entonces, esto sería solenoide. ¿Sí? Y está también el accionamiento neumático. O sea que la misma presión de aire se puede emplear para accionar la válvula. Entonces sería algo así. Por presión de aire. ¿Listo? Entonces, una válvula distribuidora queda completa cuando se le agregan también los accionamientos. Entonces, vamos a dibujar nuevamente una válvula. ¿Sí? Ok. Digamos que la 5.2.
Bueno, entonces aquí están las conexiones. Aquí, aquí, aquí. 3, 4, 2, 1, 3, 5. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Vamos a ponerle aquí un accionamiento eléctrico, ¿sí? De este lado, del lado izquierdo. Y del lado derecho, un accionamiento o resorte. Entonces, de esa manera ya queda completa una válvula de distribución, porque necesita de los accionamientos para hacer el intercambio de posición en su debido momento. Ahora, al lado izquierdo ustedes habrán notado que puse pues solenoide y al lado derecho resorte. Cuando la válvula tiene esos dos accionamientos, aquí en ese orden, en el izquierdo eléctrico y al derecho resorte, a este tipo de válvulas se le denomina válvula, o sea, sabemos que es 5-2, ¿sí? Pero como tiene la característica de que solenoide a la izquierda y resorte a la derecha, entonces es una válvula monoestable. Ahora, si esa misma válvula puede ser una 3-2 también, o sea, no importa. Esto de monoestable o biestable, que es la que va a dibujar ahora, es cuando la condición es los accionamientos, ¿no? Pero aquí la válvula puede ser 3-2, 5-2, ¿sí? No, no importa. Entonces, si aquí tenemos un accionamiento eléctrico y acá también, ¿sí? Entonces esta válvula será una válvula biestable. Biestable. ¿Sí? Hasta ahí vamos claro, muchachos. ¿Hay alguna inquietud, duda? Profe, biestable también puede ser resorte a ambos lados. No, no. Solo así, tal cual como te estoy indicando. O sea, biestable, sí o sí, accionamientos eléctricos, ambos. ¿Sí? Y monoestable, resorte a la derecha y accionamiento eléctrico a la izquierda. ¿Vale? Bueno, continuemos. Entonces llevamos simbología de actuadores, de válvulas, de accionamientos y pues eso completa, digamos así, la parte neumática, ¿sí? Vámonos para la parte eléctrica, ¿sí? Nos faltarían los símbolos ya de la parte eléctrica y ya podríamos pensar en comenzar a diseñar ya los circuitos electroneumáticos, ¿sí? Entonces, como simbología eléctrica, ahora sí, encontramos lo siguiente. Entonces, simbología eléctrica. Entonces, tenemos los pulsadores, algo así. Sería pulsador normalmente abierto. También tenemos el pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? Tenemos también ¿sí? ¿Lo ven? Ese sería pulsador. No, perdón, este sería ya interruptor. Interruptor normalmente abierto. Y interruptor normalmente cerrado.
Entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre estos elementos es que, pues, el pulsador, hay que mantener la presión del dedo para que mantenga, si es normalmente abierto, para que mantenga cerrado. Y acá la diferencia con el interruptor normalmente abierto es que una vez uno pulse aquí, usted puede liberar su dedo y ya el elemento quedó enclavado, o sea, quedó pues con memoria. Entonces, esa es la diferencia entre pulsador e interruptor. ¿Es claro? ¿Sí? Bueno, vámonos con los contactores. ¿Sí? Contactores. Entonces, tenemos el símbolo de la bobina común. Entonces, sería bobina o relé. ¿Sí? Tenemos el símbolo de una bobina, pero temporizada. ¿Sí? Entonces tenemos este símbolo y aquí digitamos el tiempo o configuramos el tiempo. Esta sería bobina temporizada a la conexión. Porque hay otro tipo de temporizador. Entonces se dibuja así. Aquí el tiempo. Y esta sería la bobina temporizada a la Profe, qué desconexión. pena, una pregunta, sino que un compañero me está escribiendo de que no lo deja entrar. De que no lo deja entrar. Y ahí sí, ¿cómo hago? O sea, ya colocó la clave de acceso a la reunión y todo, pero que no le deja entrar. Y por el link directo no lo deja. Es que yo ya le envié el link, él le da el link y le pide una clave. Él colocó la clave y no lo deja entrar. Ah, a ver, vamos a pausar la grabación. Reanudar grabación, compartir pantalla. Listo, entonces tenemos esos símbolos, ¿sí? Tenemos también el símbolo del contador. Entonces el contador es algo así. El símbolo del contador y aquí pues en esta casilla pues ¿qué? Se digita, digamos, hasta dónde quiere contar. Aquí hay una conexión por aquí, otra conexión por acá, y una aquí y otra acá. ¿Sí? Entonces, ese es el símbolo del contador. Y tenemos el otro símbolo, que es el de la electroválvula. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces parte de la simbología eléctrica. Vamos a continuar con otros más y procedemos con lo que nos interesa, que es el diseño de secuencias electroneumáticas. Entonces, nos queda entonces definir los auxiliares. Los auxiliares. Entonces tenemos este, que es auxiliar normalmente abierto o conocido también como obturador. Tenemos este,
que sería el auxiliar normalmente cerrado o el franqueador. ¿Sí? Tenemos un auxiliar normalmente abierto, pero con esta media luna aquí así, y resulta que este sería auxiliar normalmente abierto para temporizador. Y el normalmente cerrado para temporizador. Auxiliar normalmente cerrado para temporizador. ¿Sí? O sea que estos dos, ¿sí?, sirven o son los auxiliares de la bobina común, la bobina de relé, ¿sí?, y del contador, ¿sí? Porque el temporizador pues tiene sus dos símbolos, bobina de temporizador, ¿sí? O sea, cuando es temporizador, los símbolos de los auxiliares son diferentes, ¿sí? Mientras que para las bobinas de relé son estos dos símbolos, ¿sí? Estos símbolos de franqueador y obturador también pueden aplicar para finales de carrera. ¿Sí? Bueno. Entonces, con eso, pues procedamos ahora a, a ver, vamos a agregar de pronto algunos más. Y son algunos detectores, ¿sí? Detectores, por ejemplo, como tengo el símbolo de mm, pues por aquí 24 voltios, 0 voltios, y esta es la salida. Esto es un detector magnético, ¿sí? Hay detectores ópticos, detectores de presión, pero bueno, ahí digamos que más adelante cuando hagamos simulaciones los podemos ver, ¿sí? Nos interesa más los anteriores, ¿listo? Bueno, ya, eh, ok, entonces antes de comenzar a diseñar circuitos electroneumáticos, primero quiero aclarar que cuando se tiene un cilindro neumático, en nuestros diseños, por cada cilindro que tengamos, a cada cilindro lo vamos a nombrar con una letra del alfabeto. Entonces, este sería el cilindro A, ¿sí? Como cada cilindro tiene una posición final, que es cuando sale, y una inicial, que es cuando está ahí retraído. Entonces, para ello, para identificar esas dos posiciones, la máxima y la mínima, vamos a establecer, o siempre se establecen unos testigos, o sea, o unos sensores. Entonces, vamos a llamar con la letra que hemos denominado al cilindro A y un 0 para detectar la mínima posición y A1 para detectar la máxima posición, ¿cierto? Entonces, A0, sensor o final de carrera que detecta eh, el vástago cuando está retraído en su mínima posición.
y A1 será el sensor o final de carrera que detecta el vástago cuando está en su máxima posición. ¿Sí? Ahora, es el cilindro A. ¿Sí? Entonces, al evento A más será entonces el evento, ¿sí? O más bien, A más será la activación. Bueno, más bien, pongámoslo así. ¿Sí? Es el evento que indica que el cilindro, en este caso A, sale, ¿sí? Y A menos será el evento que indica que el cilindro A retrocede. ¿Sí? ¿Es claro eso, muchachos? Sí. Muchachos, Sí, señor. listo. Entonces ahora sí vamos a ver nuestro método para diseñar secuencias. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Me piden automatizar la secuencia A más, coma, B más, coma, A menos, coma, B menos. ¿Sí? Esta es la secuencia que voy a automatizar. Ahora, importante aquí la coma, ¿cierto? Porque me separa, ¿sí? Una secuencia de la otra. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuántas secuencias tengo? 1, 2, 3 y 4. Las comas son las que me indican, pues, cuántas secuencias hay, ¿cierto? La separación entre comas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les pregunto, ¿cuántos cilindros hay entonces? 2. 2, ¿cierto? Cilindro A y cilindro B. Entonces, mmm, para, para diseñar, pues, un circuito de control eléctrico que me garantice el funcionamiento de esta secuencia, y obviamente esta secuencia, pues, es cíclica, ¿no? O sea, que terminó B menos y retorna otra vez a más, y se la pasa haciendo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizar eso? ¿Sí? Muchas veces las personas o técnicos, ¿sí? Hacen este tipo de automatizaciones mediante la experiencia, ¿sí? O la intuición, o de manera intuitiva. Pero entonces, hacerlo así, sí, listo, es válido, pero muchas veces, de pronto cuando la secuencia es más compleja y cuesta más trabajo, cuesta más tiempo, ¿sí? Se emplea más tiempo en ensayo y error, y yo la metodología que les quiero mostrar es una metodología que es prácticamente infalible. O sea, hacemos bien el diseño de la tabla secuencial, ¿sí? Y el circuito que salga de esa tabla, ¿sí? Es un circuito que va a garantizar el funcionamiento, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de diseñar, ¿sí? Porque cuando diseñamos, ¿sí? Y luego pasamos a la práctica, los resultados son más efectivos, ¿sí? Que estar pues ahí como a la mera práctica, al mero experimento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que les quiero entonces mostrar ahora es el método que se denomina método paso a paso. Ese método sugiere pues que creemos una tablita, ¿sí?
La tablita va a ser más o menos de la siguiente manera. Entonces tenemos fase, secuencia, final de carrera, tenemos la activación, y la desactivación. Ahora, bueno, la fase. ¿Cuántas fases hay aquí? 1, 2, 3 y 4. Entonces, listo. Fases hay 4. 1, 2, 3 y 4. En la fase 1, ¿qué secuencia se ejecuta? Ay, marica, ya puede entrar. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. En la fase 1 se ejecuta la secuencia A más. Entonces le escribo A más. ¿Quién me dice en la fase 2 qué secuencia se ejecuta? ¿Qué más? B más. En la fase 3, A menos. A menos. Eso, con confianza, hágale. A menos. Necesito que vayan participando porque recuerden que yo no los estoy viendo, ¿no? Yo estoy aquí rayando sobre una pantalla. Sí, recuerden que en lo presencial, pues al menos uno voltea y los ve. Sí, entonces yo necesito que también estén, pues también respondiendo a mis preguntas, ¿sí? Entonces, y en la última fase, ¿cuál sería la secuencia? Menos. B menos, perfecto. Ahora, esto es final de carrera. De acuerdo a lo que le expliqué anteriormente, el evento A más es que el cilindro A sale, ¿cierto? Al salir, ¿qué final de carrera detectaría ese evento? ¿Cuál? Devolvámonos acá. A1. A1, perfecto, sí señor, A1. A1. Sí, ahora, estamos hablando ya de otro cilindro. ¿Cuál sería el final de carrera que detecta el evento B más? A1 también, profe. No, B1. B1. B1, porque estamos hablando de otro cilindro. ¿Sí? Ah, sí, señor. Eso. B1. A menos, ¿cuál sería el final de carrera? A0, A0, correcto. ¿Y B menos? B0. B0. Listo. Bueno, ahora la activación. Para la activación vamos a seguir esta fórmula. La activación dice que es igual a la fase anterior AND, poner aquí una AND así, AND de compuerta lógica, ¿sí? AND, el final de carrera de esa fase anterior y todo eso haciendo una OR con la fase actual. ¿Listo? Y la desactivación es igual a la fase siguiente. Entonces, según estas dos fórmulas, yo voy a hacer la primera y ustedes ya me ayudan con las demás, ¿sí? Voy a seguir la fórmula para la activación. Voy a ejecutarla, voy a escribir la activación para la fase 1, ¿sí? Porque estoy aquí en la fase 1. Entonces, si estoy en la fase 1, la fase anterior a la fase 1 es ¿quién? Es la 4, porque recuerden que esto va en secuencia. De 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1.
Entonces, si estoy en la fase 1, la fase anterior a la 1 es la 4. Y vamos a, para la fase, vamos a adoptar la letra K. Entonces, fase 4 sería, entonces, K4, ¿sí? And final de carrera de la fase anterior. Entonces, ya sabemos que la fase anterior fue la 4, ¿sí? Y el final de carrera de esta fase es B0, entonces escribo B0. And B0. Y esto que está aquí hace una OR con la fase actual. Y la fase actual, o sea, en la que estoy, que es la 1, pues sería entonces K1. La desactivación, como dice que es la fase siguiente, pues la fase siguiente a la 1 es la 2, entonces K2. ¿Quién me ayuda entonces con la siguiente fase? O sea, estamos con la 2. ¿Qué sería aquí? K1, profe. K1, exacto. K1, and, ¿qué final de carrera? A1. A1. Por fase actual. O sea, B1. no, A, K2. K2. listo. Y aquí, fase siguiente, K3. Aquí sería, ¿quién me ayuda? K2. K2, And and B1 B1, ¿sí? O por K3. K3, perfecto. Y aquí sería K4. Aquí, K3, K3. K3, and A0. A0, or K4. K4. Y aquí la fase siguiente a la 4 es la 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi tabla. Llené mi tablita, la tabla de diseño. ¿Sí? ¿Hay hasta ahí alguna inquietud? ¿Vamos bien? Sí. Entonces vamos a la etapa de, digamos así, de la parte eléctrica. ¿Sí? O del circuito electroneumático, porque esto fue diseño, ¿sí? Vamos ya a la parte del circuito electroneumático. Entonces, para ello, pues, bueno, ya sabemos que la secuencia es esta. Recuerden que de pronto los que no vinieron ayer, yo estoy usando una pizarra en donde, pues, nada se está perdiendo, ¿no? Aquí está la secuencia de todo lo que hemos hecho. Y yo esto creo un PDF de esto y lo envío, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, aquí viene la parte del diseño, ¿sí? El circuito electroneumático. Primero la parte neumática. En la parte neumática estamos hablando que hay, ¿cuántos cilindros? 2, ¿no? Entonces los dibujo. 1. Aquí A0. A1. Con su válvula. Y el accionamiento, ambos en este caso son accionamientos eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Ya les explico algo. Ahora sí, este que era el 2, siempre conecta con... Esta es una válvula 5.2.
¿sí? Es un cilindro doble efecto. Siempre la conexión 2 va al racor del retroceso del cilindro y la conexión 4 de la válvula siempre va al racor del avance del cilindro, ¿sí? Aquí del lado izquierdo, como esta es una solenoide, ¿sí? Porque esto es válvula biestable, a esa solenoide siempre el lado izquierdo le vamos a llamar, en este caso como el cilindro A, entonces al lado izquierdo le vamos a llamar o la vamos a etiquetar con A más, ¿sí? A la solenoide. Y a la solenoide de la derecha con A menos, ¿sí? Entonces, como son dos cilindros, pues tengo que dibujar el otro cilindro también, ¿sí? Pues este cilindro se llama B y aquí va a haber los finales de carrera B0 y B1, ¿sí? También pues su respectiva válvula. Obviamente aquí pues viene la alimentación neumática. La alimentación neumática. Este sería B menos. Y esta solenoide aquí, B más. Entonces, esta conexión viene aquí y esta acá. 1, 1, 2 y 4. Listo. Esto sería entonces la conexión neumática, ¿sí? Ahora vamos ahora sí, a la parte eléctrica, ¿sí? Bueno. Para la parte eléctrica, entonces, partimos de nuestra alimentación. Vamos a tomar 24 voltios como la tensión ya estándar, ¿sí? Ya en automatización se está adoptando 24 voltios como tensión estándar. Entonces, pero pues eso pueden ser 110, 12 voltios, bueno, lo que sea, ¿sí? Y vamos a colocar también por acá abajo la de 0 voltios, ¿sí? 0 voltios. Listo. Entonces, mire lo que decía la tabla. Vamos a diagramar la activación. K4 AND B0. Cuando tengo una AND, ¿sí? Resulta que cuando tengo una AND equivale a tener dos auxiliares normalmente abiertos en serie, ¿sí? Entonces, eso me permite deducir que, y aquí yo vengo con un auxiliar en serie con el otro, y que a este le voy a llamar K4 y a este B0, ¿sí? ¿Y por qué en serie? Porque la AND tiene un comportamiento así. Recuerden que la AND, para que la salida sea positiva, ¿sí? Las dos entradas tienen que valer 1, ¿cierto? Entonces, mire aquí, ¿sí? Para que la corriente llegue de aquí hasta acá, ¿qué debe pasar? Pues que estos dos auxiliares que están abiertos deben cerrarse, ¿sí? Y los dos, porque si cierra uno, pero el otro no, pues la corriente no llega hasta acá. Entonces, al cerrarse los dos, ¿sí? Entonces la corriente sí pasa de aquí hasta acá y ese comportamiento es similar a la compuerta AND. Entonces, por eso es que escribo o dibujo dos auxiliares en serie, ¿sí? Con el nombre respectivo que me indica la activación. Aquí dice K4 AND B0, ¿sí? Y luego me dice que ese resultado, hágale una OR con K1. Eléctricamente, una OR es circuitos en paralelo, ¿sí? Entonces, una OR es un paralelo, ¿sí? Entonces,
aquí voy a colocar un auxiliar abierto, que sería K1, y lo conecto en paralelo con este resultado que fue la AND, ¿sí? Entonces, miren el paralelo que estoy armando ahí. Entonces, esto que acabé de hacer, ¿sí? Eléctricamente, es la fórmula de la activación, ¿sí? ¿Sí fue claro eso que acabé de hacer ahí? ¿Sí, muchachos? ¿O no? Con Digo, confianza. profe. ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Los demás también? Muchachos, es importante que esta parte pues se sientan seguros porque pues van a venir más diseños, otras secuencias, y esta que es como una secuencia básica, pues es importante que le cojamos la mecánica a esto, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, ¿sí? Voy a ponerlo acá por fuera, vean. Una AND, ¿sí? Una compuerta AND, donde aquí entra, aquí tenemos I1 e I2, aquí tenemos la salida, equivale eléctricamente a dos switches, pues digámoslo así, conectados en serie, ¿sí? Entonces, para que Q sea verdadero, estos deben estar en serie, ¿sí? Entonces, si yo espero que la corriente llegue de aquí hasta acá, necesariamente I1 e I2 deberán estar cerrados. Cuando se cierran, equivale a que si yo pusiera aquí un 1 y un 1, ¿sí? Si uno de los dos está abierto es porque está en cero. Entonces, esa es la razón de por qué la AND. Y recuerden que la compuerta OR tiene un comportamiento como si fueran dos circuitos paralelos. O sea, aquí recuerden que para que la salida sea verdadera, con uno de los dos, ¿sí? Que esté en uno, la salida prende, ¿cierto? Entonces aquí es como tener esto. Esto sería I2, esto sería I1. Entonces, si yo quiero que la corriente llegue aquí, ¿sí? Pues basta con que cualquiera de estos dos se cierre. Entonces, si se cierra I2, pues la corriente viene por aquí, pasa por I2 y llega aquí. Si se abre I2 y se cierra I1, pues igual, la corriente viene y pasa por aquí. O si los dos están cerrados, pues la corriente igual llega a este punto, ¿sí? Entonces esa es la razón, muchachos. Entonces, aquí tenemos la activación. Ahora, la desactivación, ¿sí? Se representa así. Dice que la desactivación es K2, ¿sí? Como vamos a desactivar, entonces la desactivación, mire que en la activación todos los auxiliares son normalmente abiertos. Para todo evento que sea de desactivar, ya debe ir un auxiliar normalmente cerrado. Entonces este sería K2, porque eso es lo que me indica la desactivación aquí para la fase 1, porque estoy implementando el circuito para la fase 1, ¿sí? Entonces aquí sería K2 y finalmente todo eso ¿para qué? Para activar la fase en la que estoy, que es K1, o sea, la bobina K1. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí, pues se repetiría, pero para la fase que sigue. Entonces, vamos con la fase 2. Entonces, dice que es K1 AND A1. Entonces, repetimos aquí. Dos auxiliares en serie. Con este aquí en paralelo. Aquí viene uno cerrado. Aquí vendría la bobina. Y llegaría aquí. Ayúdenme con los nombres. Este sería entonces K3. Este sería K2. Aquí este sería K2. Y los
los otros sería K1 and A1, ¿cierto? K1 y A1, ¿sí? Vamos con la tercera fase. La tercera fase, entonces, de manera similar, entonces, esta bobina sería K3, esta desactivación sería K4, esta OR de aquí sería K3, ¿sí? Y aquí K2 and B1. K2 and, ¿qué? B1. K2 and B1, sí. Listo. Y la última sería esta, entonces sería la bobina K4, esta sería K1, esta aquí sería K4, 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 y aquí tendríamos K3 and A0, K3, y aquí este A0, ¿sí? Ahora, ahí ya hemos diagramado según la tabla. Lo que debemos agregar a este circuito, y que la tabla no nos lo dice, es lo siguiente. Cuando tengamos ya la última fase diagramada, que en este caso es esta, la última, vamos a colocarle aquí en paralelo a esto, ¿sí? Vamos a colocarle ahí el pulsador del start. Sería el start. Y listo. Y ahí nuestro sistema va a arrancar. Pero falta algo adicional, ¿sí? Lo que falta es lo que se llamaría el circuito de activación de electroválvulas o el circuito de potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte que está aquí, y le voy a poner pues como una frontera, esto que está aquí es el circuito de control o mando, ¿sí? Aquí se desarrolla la lógica de la secuencia, pero yo necesito garantizar que se activen ¿quiénes? Pues estas válvulas de distribución tienen internamente unas solenoides que necesitan, digamos, de una corriente, necesitan activarse para ejecutar el cambio de posición, ¿sí? Entonces, esas electroválvulas A más, A menos, B más, B menos, tienen que estar o hacer parte acá del diseño final del circuito para que se ejecuten. Entonces, vamos a usar el símbolo de las electroválvulas, que pues yo ya se lo mostré, era este, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay 4 electroválvulas. Vamos a ahorrar aquí espacio porque... Voy a ponerla ahí. Una. Dos. Tres. Y 4. No importa el orden, yo le puedo poner aquí B más, A menos, ¿sí? No importa el orden, ¿sí? Entonces, pues esta digamos que es A más, esta B más. Pues por espacio lo estoy poniendo aquí adentro, ¿no? Pero digamos que es por nomenclatura es mejor que quede acá afuera.
pero pues por espacio lo estoy haciendo así. Entonces, esta es, digamos que A menos, y esta B menos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién activa más? Entonces, fácil, me vengo a la tabla y yo verifico. La secuencia A más, ¿en qué fila está de la tabla? ¿Qué me dice? ¿En qué fila está la secuencia A más? Fila 1. La fila 1. O sea, en la fase 1. ¿Y la fase 1, quién representa la fase 1? K1, ¿sí? Entonces yo vengo acá y digo que un auxiliar K1 es el que me va a prender mi electroválvula, ¿sí? Para B más. B más está ¿en dónde? Solo en la fase 2, ¿sí? Entonces va a ser K2, ¿sí? Entonces K2 me va a activar a B más. ¿Quién me activa A menos? Regreso a la tabla, lo activa K3. Y por ahí derecho, a B menos lo activa K4. Entonces, pongo aquí K3 y K4. Y esta parte del circuito se llama el circuito de activación de electroválvulas. ¿Sí? Entonces, de esa manera el circuito queda listo. ¿Qué pasa? Pues ahorita no tenemos la herramienta para simular, pero hagamos como una especie de prueba de escritorio ahí rapidito, ¿sí? Si yo pulso el start, ¿sí? O sea, mi dedo todavía no lo va a quitar. Pulso el start, lo tengo ahí sostenido. Pues rápidamente la corriente, ¿sí? Se viene por acá. Como este se cierra, pues se viene por aquí. Y K1, como es un contacto cerrado, ¿sí? Pues bien, como está cerrado, viene por aquí y activa K4, ¿sí? K4 se cierra por aquí, activa B menos, pero si B menos se activa, no importa, porque es que B menos es que el cilindro está, el cilindro B está en su mínima posición, y así es como él inicia, en su mínima posición, ¿sí? Entonces no hay problema, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? K4 se activa por acá, este auxiliar se cierra, pues la corriente viene, pasa por aquí, pero B0 aquí, pues es un auxiliar abierto, pero B0 en ese momento, como está, B0 está activado porque se está detectando la posición mínima del cilindro B, pues este auxiliar va a estar cerrado en ese momento, ¿sí? Entonces, pasa la corriente derecho por aquí, pasa por este contacto cerrado y prende ¿a quién? A la bobina K1. Al prenderse la bobina K1, se cierra este auxiliar, ¿sí? Y energiza a A más. Si yo vengo acá y veo que A más está aquí, pues entonces, claro, se energiza A más, se hace el cambio de posición y el aire va a pasar de 1 a 4, ¿sí? Porque esta flecha va a ocupar ahora el valor de esta flecha. Entonces, el aire va de 1 a 4 y claro, el aire empuja el cilindro y ya sale, ¿sí? Pues cuando A sale, ya A0 queda normalmente abierto, o sea, se desactiva y se enciende A1, o sea, se prende A1. Entonces, si yo miro